Verano, 38 grados en Mar del Plata, Santa Clara del Mar, en Mar Chiquita, y la tragedia, Caro, la muerte de este joven de 29 años en medio de la temporada de verano. El estupor, ¿no? La sorpresa, el pánico de una playa que estaba repleta de gente, de turistas, de locales, aprovechando el buen tiempo, en Mar Chiquita en especial, y que se sorprendían por esta ola gigante de casi 5 metros, un fenómeno natural que nos explicaba Sil desde el punto de vista científico, y en especial el día después. Está Agustín Amaya. Agus, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Aquí estamos en Mar Chiquita, en la zona conocida como la Boca, y es en la Albufera donde estamos ubicados. Aquí estaba Jair Mano Núñez junto a su novia y un amigo. Estaban pescando y junto con otros turistas y locales que estaban disfrutando de una jornada de muchísimo calor, como bien decías vos, 37, 38 grados de temperatura, mucha gente en el agua. Ellos habían venido aquí a pescar. Jair Mano Núñez era marplatense, pero ya estaba radicado desde hacía varios años en Francia, donde trabajaba como jinete. Bueno, había venido aquí a pasar el día, a disfrutar de un día de pesca, y en horas de la tarde, aproximadamente las 16:30, entre las 16:30 y las 17, fue esta crecida abrupta del mar, un meteotsunami, como se lo ha caracterizado por las condiciones y por las características que tenía. Bueno, Jair Mano Núñez fue sorprendido en esta zona, fue arrastrado hacia la Albufera, hacia el otro sector, hacia ese sector que podríamos decir, entre comillas, ¿no?, que es como una isla que se forma. La única manera de cruzar es nadando o en una embarcación. Bueno, Jair fue llevado por el agua hasta ese sector. Obviamente que fue una situación muy desesperante, todo el mundo estaba saliendo del agua, las playas se estaban evacuando en ese momento. Cuando logran ver a Jair, se suben a una embarcación, llega personal del SAME, van y lo asisten en aquel lado, y durante varios minutos le practicaron maniobras de RCP para tratar de reanimarlo, producto de este ahogamiento que había sufrido. Este joven de 29 años no sabía nadar, y cuando sucedió esto fue arrastrado rápidamente por el agua, lo llevó hasta aquel sector, lo asistieron y lo traen en una embarcación, lo suben a una ambulancia del SAME y lo llevan a un centro médico de aquí, de la zona de Santa Clara, y es allí donde pierde la vida. Fue una situación sorprendente, una situación que no es habitual que se dé. No son olas gigantes, sino que es una crecida repentina del mar con muchísima fuerza, y eso hizo que muchas personas, tanto aquí en Mar Chiquita como en Santa Clara y en Mar del Plata, que estaban dentro del mar por estos 38 grados de temperatura que teníamos, quedaran atrapadas. Algunos tuvieron que ser salvados por los guardavidas, rescatados, y otros perdieron algunas de sus cosas que tenían, los elementos que tenían para llevar a la playa, porque estaban cerca de la orilla y el mar arrasó con todo. Obviamente que causó mucha preocupación, desesperación. La gente salía de la playa, los guardavidas intentando sacar a toda la gente del agua, que no quedara, porque no sabíamos en ese momento si la crecida iba a continuar o se había detenido ahí. Pero bueno, lo peor sucedió en esta zona, en Mar Chiquita y en Santa Clara del Mar, donde este hombre falleció, pero hay otra persona que sufrió un infarto, que fue reanimado y que está en grave estado internado en la ciudad de Mar del Plata. Agus, ¿cómo estás? Buen día, Caro te saluda. ¿Cómo quedó la gente primero? La repercusión, el shock que te provoca la muerte concretamente de una persona que estuvo ahí, una persona encima joven, que no vivía en el lugar. Bueno, y podría enumerar un montón de características de la situación traumática. Pero digo, ¿cómo quedó el resto de la gente, no? Porque la gente que está yendo a la playa, que fue ayer y que quiere ir seguramente mañana, está vacacionando, está de relax, digamos. Pero ¿cómo quedó? ¿Qué pudiste percibir vos en la calle con todo lo que pasó ayer? Claro, había mucho miedo, la gente Claro. estaba en shock porque no se sabía.
Imagínense que hay mucha gente que viene a Mar del Plata, conoce el mar por primera vez, que viene a Mar Chiquita también, sucede lo mismo. Tal vez no conoce la situación, puede pensar que puede ser un tsunami mucho más fuerte. Claro. Los guardavidas, imagínate, evacuando a toda la gente del agua, en ese momento fue muy dramática la situación. En Mar del Plata hubo una crecida, tal vez algunos lo tomaron de alguna manera más graciosa porque el agua creció, empezó a mojar todo, empezaron a todos a correr. No fue tan grave, pero aquí sí la situación fue mucho peor porque el mar, como ustedes están viendo ahora, empezó a avanzar sobre esta albúfera que es la unión entre unos arroyos de agua dulce y el mar. Y entonces aquí viene mucha gente a pescar, sobre todo en este lado, y del otro lado a meterse al mar, a disfrutar de la playa. Bueno, hay algunos sectores en donde hay ropa, hay objetos que han quedado tirados, dispersos en la playa, producto de la rápida salida de la playa, porque no se sabía qué era lo que pasaba. Claro. Y el miedo que le generaba a muchos. Hay que decir, Agus, que para nosotros no deja de ser un fenómeno extraordinario, pero nos contaba Sil que es más normal de lo que uno cree, y quizás el término, desde el concepto científico, que aparezca la palabra tsunami, da muchísimo pánico y miedo, pero para llevar tranquilidad, por eso le agregamos el meteo tsunami, porque no es geológico, sino también meteorológico. Aquí hay un factor muy importante, Agus, por la pregunta que te hacía Caro, ¿no? De la gente, con el pánico y también el shock que debieron haber tenido. Se conjugó el operativo de emergencia que funcionó bien. Lamentablemente no se pudo salvar a este joven, este hombre de 29 años. Estaba el SAME en el lugar, estaban los guardavidas que evacuaron a la playa. Pero también estaba la necesidad de la solidaridad del turista, del local que quiso colaborar, y quizás estaba esa contradicción de evacuar la playa versus quedarse para colaborar, ¿no? Claro. Y eso lo estamos viendo, Agus, en las imágenes de los videos de redes sociales que se viralizaron. Exactamente, sí. Hubo una gran solidaridad, mucha gente que se quedó en la zona, que se quedó a ayudar. Al joven de 29 años que falleció, lo asistieron los guardavidas, lo asistió personal del SAME, pero también muchos vecinos, porque miren ustedes, en aquel sector enfrente, donde fue llevado y arrastrado, tuvieron que cruzarlo en una lancha, en un bote que es de una de las personas que alquila para poder cruzar y recorrer aquella zona. Es un bote turístico. Puso a disposición su bote para trasladar a los médicos, para trasladar a la víctima, y junto con otros bañistas lo levantaron en la camilla y lo subieron a la ambulancia. Todo eso se dio de manera coordinada, obviamente, entre los trabajadores y los profesionales que estaban trabajando en este lugar, pero también con la gente que ayudaba y daba una mano en ese momento, más lo que sucedía en las playas. Todo el mundo tratando de agarrar a los nenes que estaban en el agua, tratando de sacar a las personas que estaban dentro del mar y agarrar las pertenencias que se podían, porque el mar había avanzado tan rápido que se había llevado y había desparramado por toda la playa todos los objetos personales de las personas que estaban disfrutando de la orilla del mar. Excelente, Agus. Nos quedamos con la imagen, no sé si están con trípode, con Nahuel, si quieren pueden reacomodarse, los dejamos un segundo para volver en pantalla, para también complementar la imagen de Mar Chiquita, el lugar de la tragedia, ahora que se acomoden, con Federico Isla. Es investigador del CONICET, también es profesor de Universidad de Mar del Plata. Y justamente el factor Mar del Plata, ¿no? La cercanía con el mar, la convivencia con este fenómeno. Federico, buen día. Y también para desdramatizar la situación. Obviamente destacamos, Federico, la muerte de este joven, pero queremos llevar tranquilidad en plena temporada de verano. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, de todo, gracias. Esto es algo que ya ocurrió, pero claro, ocurrió de noche, sin turistas. Lo raro fue que haya ocurrido en plena temporada y a las 5 de la tarde. Claro. Es un fenómeno meteorológico. La discusión es si fue principalmente los cambios en la presión o si fue una inversión del viento, una virazón. Hay registros de una marea así, una crecida así, que ocurrió en el año 2022. Y esa misma noche ocurrió un desastre dentro del puerto de Montevideo. Se soltó de amarra una pluma
y cayó sobre un barco y lo hundió. De manera que estos fenómenos, si bien no son comunes, pueden ocurrir, pero no a la escala y con la rapidez que ocurrieron ayer domingo. Mira, Federico, esta imagen que ves en pantalla debajo mío, de archivo, es el fenómeno de 2022. Cómo avanzara ese oleaje al que haces referencia, el antecedente más cercano, más reciente. Ahí repetimos la imagen, ¿eh? Esta imagen de archivo, claro, vean que es de 2022, el anticipo de lo que sucedió, Federico, ayer. Claro, pero vean que es una subida del mar sin oleaje claro. muy importante, porque las carpas se mantienen. Siempre fue una subida del mar. Y esto es algo parecido a lo que pasó. Subió el mar en todos lados, pero se mencionaron que había olas de 5 metros y eso no pudo haber ocurrido porque deberían haber pasado por encima de los espigones si fueran olas de 5 metros. En realidad fue una subida del mar y yo lo atribuyo más a fenómenos de rotación del viento, que pasó de viento oeste, que hace que baje la marea, a un viento del este que hace que suba. Federico, ¿cómo estás? Carola te saluda. Me quedo con lo que dijo mi compañero recién, llevar un poco de tranquilidad a la gente que está veraneando. Si bien hablábamos con nuestra compañera también, Sil, desde el piso, y es difícil de prever, se puede igualmente llevar cierta tranquilidad a la gente que está ahí en cuanto a que quizá haya algún tipo de estadísticas. Bueno, recién lo decíamos, 2022. El antecedente, pasaron 4 años. ¿Hay algún tipo de probabilidad de hacer un conteo de estadísticas para llevar tranquilidad a la gente que esté ahí? Bueno, la playa no es solo todo recreación, como se cree. Se pueden caer los acantilados, ya pasó, se pueden originar corrientes RIP que arrastran a la gente hacia el mar. Y otro fenómeno a tener en cuenta son cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento. Lo que hay que prestar atención son a los banderines y en días de mar dudoso o peligroso, ver que no cambie significativamente la orientación y la velocidad del viento. Normalmente los bañeros advierten de estos temas, claro, pero no está de más mirar si no cambia y se pone viento del este, es decir, que hace que va a haber un aumento del nivel. A veces son pequeños, simplemente lo que hacen es mojar a la gente que está en la orilla, pero esto ha sido muy brusco y ha llegado hasta en zonas de baja pendiente de la playa, ha abarcado decenas de metros. Y si hubiera coincidido, Federico, con el momento de la pleamar, es contrafáctica la pregunta. Ese es el tema, no sé bien cómo fueron los datos de pleamar, si estaba previsto, pero ha sido un cambio muy brusco. Y yo voy más por el tema de que estaba soplando viento, y esto lo decía el Winguru, soplaba viento del oeste que hace que se retire el mar y luego cambió a viento del este, lo que hace que suba rápidamente el nivel del mar. Y como indicio, si somos turistas, sin llevar pánico, eso queremos reforzarlo siempre, si vemos que el mar se retira llamativamente, ¿es un indicio? Sí. Es un indicio. Lo peligroso es cuando se retira y puede indicar un tsunami originado por efectos tectónicos. Claro. Eso es cuando se retira y mucho, y eso es lo que pasó el 21 de enero de 1954, donde en la zona de la playa Bristol y la playa de los ingleses, fueron 3 olas que tiraron la gente contra el muro, y eso aparentemente fue un tsunami que se habría generado muy al sur, es decir, el Atlántico Sur no está exento de tsunamis, ocurren terremotos muy frecuentemente, pero nunca llegan con mucha energía a la provincia de Buenos Aires. Así que lo importante es tener en cuenta si hay ese tipo de eventos que se anuncian rápidamente a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos o de la NOAA, la Agencia del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos. Federico, acá hubo un factor de peligro adicional que fueron las rocas, ¿no? Porque, por eso consulto, en una playa donde no hay presencia de este tipo de rocas o escolleras, por favor, ¿el levanten el peligro ante un volumen, no episodio de escucho estos bien. es menor?
¿Cómo? Digo, en una playa donde no hay rocas o este tipo de escolleras, ¿el peligro de muerte ante una situación como la que acabamos de presenciar en Mar del Plata es menor? Bueno, siempre es una situación de riesgo bañarse cerca de las rocas, tal es así que el trabajo principal de los bañeros en zona de espigones es que la gente no caiga en las corrientes RIP, esas que corren paralelos al espigón, y normalmente están todo el tiempo tratando de evitar que el bañista se meta en esa zona donde va a tratar de nadar hacia la orilla cuando en realidad tiene que nadar hacia el costado y salir de la corriente RIP. Recién mencionaba Federico la cuestión del movimiento telúrico, ¿no? Los sismos que hay y que puede haber también en la zona del Atlántico cercano a la Argentina. ¿Qué fallas hay allí? ¿Y a cuánta distancia o kilómetros o millas están de la costa argentina? Y tampoco no lo quiero reducir solamente a la provincia de Buenos Aires, porque tenemos kilómetros y kilómetros de costa en la Argentina, muchas provincias. Bueno, el peligro principal es toda la zona que bordea a la placa de Escocia, que es la falla de Magallanes, que separa la isla grande de Tierra del Fuego entre lo que es el norte, donde está la ciudad de Río Grande, y lo que es el sur, la ciudad de Ushuaia. Ahí pasa por la zona del Fañano la falla de Magallanes, que se extiende y se extiende hacia el este en lo que son las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Esa zona continuamente está con terremotos constantes. El tema es que normalmente no pasan de 5 o 6 en la magnitud de Mercalli, pero no está exenta a tener terremotos que se extienden desde el Atlántico Sur y que puedan llegar a la provincia de Buenos Aires, y el sector donde la provincia de Buenos Aires tiene menor ancho en la plataforma, es decir, donde las olas no van a tener tanto efecto del fondo, es justamente en las salientes de Mar del Plata. Bien, y me quedo en Mar del Plata, porque esto, bueno, si lo circunscribo a Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, que fue el eje, ¿no? de la tragedia, hay que decirlo, porque murió un hombre de 29 años. Con respecto al fenómeno meteorológico, que hoy Sil, nuestra meteoróloga, nos contaba, ¿no? El cambio de presión, viento. Ayer había un escenario extraordinario con 38 grados, con lo que significa también para Mar del Plata 38 grados, algo bueno, que podría llegar a ser récord casi. ¿Qué zonas de la costa atlántica, ahora sí bonaerense, son pueden tener más previsión de estos fenómenos? Toda la costa. Normalmente las olas más grandes están en las salientes de Mar del Plata, en los cabos de Mar del Plata. Pero lo que pasó en el 54, además, es algo que nunca volvió a pasar, que es el ataque de un tiburón que ocurrió al otro día de aquella ola de 1954. Al otro día, el 22 de enero de 1954, había un nadador en Miramar y lo atacó algo que después se pensó que podía ser un tiburón blanco. Los tiburones blancos están en la zona de Cabo Frío, ahí es común en Brasil, pero fue la primera vez que hubo un ataque de tiburón que agarró a un bañista desprevenido al otro día de que habían ocurrido estas 3 olas que llegaron a las bahías de la Bristol y de la playa de los ingleses. ¿Y un hecho se puede asociar al otro por el movimiento, por el fenómeno extraordinario que es un tsunami para Mar del Plata? Indudablemente ahí no fue solo un tsunami, porque un meteotsunami, porque un meteotsunami no te arrastra a un tiburón. Es decir, fue un fenómeno oceanográfico que coincide 3 olas grandes y al otro día un tiburón que ataca bañistas, que no es normal en las costas de Buenos Aires. Y estamos en vivo en Mar Chiquita, fíjate que estamos con el móvil con Agustín Amaya y recién hacía la diferencia de la topografía, ¿no? El accidente geográfico diferente al resto de la costa, esta confluencia del mar con zona de agua dulce. ¿Fue más fuerte allí por esa mezcla o no? Normalmente ahí hay una transición y es donde muchas veces se concentra la energía, porque además es donde la costa es de arena y por lo tanto es más vulnerable a la erosión. No sé qué pudo haber pasado para que se concentre en la arena Mar Chiquita,
pero bueno, hay lugares donde son playas de mayor pendiente hacia el norte que las playas entre bahías o entre escolleras. Ahí por ahí es una playa de más mar abierto y por eso es que se acentuó el efecto de la energía de las olas. Federico, y quizás sea una pregunta más apuntada a un guardavidas que de paso aprovechamos para valorar un gran aplauso al accionar que tuvieron ayer porque cumplieron un rol muy importante. Pero digo, quizá usted hasta por sentido común y sumado a la experiencia, ¿cómo debe reaccionar o qué es lo más conveniente para accionar o para moverse en cuanto al ser humano cuando se ve en medio de esa situación? Bueno, no hay que desesperarse, hay que mantener la calma y sobre todo cuando uno es capturado dentro de una corriente RIP. Lo que no hay que hacer es nadar en contra de la corriente, sino de salir de ese cauce. Hay un video muy bueno que está hecho hace años por una señora, María Estela Carelli, que en noviembre del 2004 el hijo entró en una de estas corrientes RIP y se ahogó. Ella hizo un video que lo ha promocionado por internet, Si se puede evitar no es un accidente, donde promociona algo que en otras playas del mundo lo fijan los bañeros, que es el lugar donde se encauza la corriente RIP. Eso es algo que debería hacerse en muchas playas abiertas, porque es un lugar de más peligro que uno no se da cuenta, pero es donde hay la corriente se encauza hacia el mar. Sí, y sobre todo, por último, Federico, hay que prestar atención a las señales, claro, a las indicaciones de los guardavidas. Bueno, ahora recuerdo la imagen de Michelis con su familia en Punta del Este, ¿no? Siendo rescatados del mar por ese fuerte oleaje, estas corrientes a las que hace referencia Federico. Prestar atención, falta señalética también, hay que decir, ¿eh? En algunos municipios de la costa atlántica bonaerense, falta que haya más información visible, clara, concisa y directa para alertar a los turistas. Es verdad, falta señalética y también hace falta cambios en la cultura. También de uno. Claro. En el año 2024 hicimos un estudio para el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y uno de los problemas fundamentales en las playas alejadas es el tema de la seguridad en playas, pero no por el baño, sino por los cuatriciclos y las motos que entran y recorren algunos municipios como Pinamar, Villa Gesell, Partido de la Costa, accidentes mediante Pinamar, Claromecó, Tres Arroyos, de manera que eso es algo que la provincia tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a restringir el acceso de vehículos 4x4 a zonas donde hay gente que está tomando sol y hay otra que está pasando con un cuatriciclo al lado. Bien. Federico, la verdad que un placer, sobre todo escuchar a los que saben. Muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto para que tengas un excelente día. Y volvemos a Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara, la zona donde está Agustín Amaya, como cierre, si te parece, Romy, con Agus, para también entender qué sucede el día después. Entiendo que el tiempo no acompaña, hoy ya no acompaña el tiempo, el fenómeno meteorológico ya está feo para ir a la playa, pero atención, hay que redoblar los esfuerzos de seguridad, como decía Federico, también de el autocontrol, el autocuidado, el respeto por las normas, ¿no? Sí, y la responsabilidad también, como decía Federico recién, si estás viendo, presta atención a la bandera que colocan los guardavidas todos los días, el tema del viento, la rotación de manera repentina y demás, bueno, nada, también un poquito de responsabilidad por parte nuestra. Agus, ¿estás ahí, no? ¿Todavía? Estoy acá, Pablo, si los estaba escuchando atentamente, obviamente sí, siempre prestar atención a las condiciones climáticas, prestar atención a las banderas de los guardavidas, siempre consultar a los guardavidas cuáles son las condiciones del mar. Este joven de 29 años estaba pescando a mis espaldas. Los pescadores en esta zona suelen meterse al mar para pescar y bueno, esta situación fue muy sorpresiva, nadie la esperaba, pero siempre a prestar atención a esas bajadas importantes del mar. Cuando el mar se empieza a retirar fuertemente, hay que prestar atención porque puede llegar a venir con mayor fuerza. En este caso no fue una gran ola, pero sí una gran fuerza del mar
que se llevó todo a su paso, arrastró a este joven, lo llevó hasta la parte de enfrente de esta albúfera y luego, bueno, obviamente costó mucho más hacer este rescate de este hombre por todas las condiciones que se daban, ¿no? Tener que conseguir el bote, cruzar, reanimarlo y volverlo a traer hacia este sector para poder sí llevarlo a un centro médico. Bueno, tomar siempre los recaudos necesarios tanto aquí como en todas las playas de la costa argentina por las condiciones del mar. Nosotros estamos viendo condiciones bastante complejas en el mar muy peligroso en toda la ciudad de Mar del Plata, con banderas rojas y negras en toda la ciudad. Bueno, sí prestar mucha atención a esas condiciones. Bueno, Agus, muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a quedar trabajando allí con vos y en un ratito retomamos el contacto para ver, bueno, cómo sigue el día allí en Mar Chiquita. Muchas gracias. Hasta luego, Agus. Gracias, hasta luego.